Las mercancías de fácil identificación son aquellas en las que su merciología cuadra con la fracción, o en su caso, que vengan llamadas, que de acuerdo al tipo de mercancía, viene una breve descripción, ya sea en su manual, etiqueta o en su número de serie, entre otras, que cumplen una función definida y que no se requiere de pruebas químicas u organolépticas. En la regla complementaria 10ª se nos menciona el fundamento legal para las mercancías de fácil identificación. Nos hace mención que las autoridades aduaneras competentes de la Secretaría de Hacienda podrán exigir, en caso de dudas o controversias, los elementos que permitan la identificación arancelaria de la mercancía. Esto dentro de un plazo máximo de 15 días naturales. Las mercancías de difícil identificación son las que no cuentan con marca, modelo y número de serie, y tampoco cuentan con el número de lote, número de parte o número de stock. El ejemplo de estas mercancías pueden ser las mercancías perecederas. Estas son las que tienen muy corto plazo de vida. Entran los cárnicos, frutas y hortalizas, y también todos los químicos, ya sean líquidos o polvos. Esto con su fundamento en el artículo 2 de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación en la regla 10ª de las complementarias, el cual habla que en caso de duda o controversia para la identificación arancelaria de las mercancías, las autoridades aduaneras tienen la facultad de levantar una muestra para así hacer la correcta clasificación arancelaria de las mercancías ya mencionadas. El procedimiento del que estamos hablando es el de levantamiento de pruebas. Lo podemos encontrar en el MOA. Este es el Manual de Operaciones Aduaneras. En la segunda unidad, el capítulo 15 en el anexo 2.6. Este procedimiento consta en 3 pruebas. La primera es para el importador, la segunda es para el agente aduanal y el tercero es para el laboratorio que está situado en la Ciudad de México. Yo soy el agente aduanal, soy la persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante una patente para promover cuenta ajena del despacho aduanero de las mercancías. Esta puede estar destinada a los distintos regímenes previstos en la ley aduanera. Mis principales funciones son declarar ante aduana la manifestación de valor, así como clasificación arancelaria, regulaciones y restricciones de la mercancía y principalmente asesorar al cliente en materia aduanera para realizar un correcto despacho. Mi agencia aduanal cuenta con distintos departamentos. Uno de ellos es el departamento de documentación, donde se expide el pedimento para que la mercancía pueda ingresar al país sin ningún problema. Este está previsto en el artículo 36 y 35 de la ley aduanera. Otro sería el encargo conferido, que es mediante el cual el cliente me autoriza a mí, como agente aduanal, realizar el despacho de su mercancía en aduana. Otro sería el certificado de origen, pero este depende de qué tipo de mercancía sea y a qué país esté destinado su llegada. Buenas tardes, Agencia Babac. Así es, ¿qué se le ofrece? Vengo para informarme de un trámite. Ah, ok, te me siento. Mucho gusto, soy Laura. Mucho gusto, agente aduanal. Le quiero importar mercancías que tengo en Tucson y trasladarlas hasta Hermosillo, Sonora. Ah, ¿me permite esa documentación que trae? Aquí veo que quieres importar ácido retinóico y pollo. Primeramente voy a requerir de ti los siguientes documentos. Ocupo que estés inscrita al RFC, o sea, al Registro Federal de Contribuyentes, Padrón de Importadores, y como veo que vas a traer ácido, va a ser necesario el de sector específico. Las facturas ya las tienes y creo que esto, no sé para cuándo me lo puedas traer. Claro, yo se los consigo lo más pronto posible. Me parece muy bien. Gracias, buen día. Buenas tardes, yo traigo la documentación que me pidió hace unos días. Ah, ok, buenas tardes, una sienta. Aquí tiene. Déjenme revisar. Ok, Registro Federal, padrón, factura. Creo que con esto ya podremos iniciar operaciones, solamente ocupo revisar el contrato. Muy bien. No sé si me... un momento.
aquí está el contrato de la agencia. En este contrato declaramos, como mire aquí, mis responsabilidades, datos, las responsabilidades de usted. En casos especiales también tienen distintas cláusulas y pues para que lo revise y me lo firme. ¿Sería todo el trámite? Pues con esto ya podríamos iniciar operaciones, pero le voy a hacer entrega de este, que es el encargo conferido, para yo representarla en la aduana, pero con esto ya podemos iniciar. No sé si para cuándo me lo va a traer. Muy bien, entonces yo se los traigo la siguiente semana. Ok, está bien. Gracias. Una vez que ya se cuenta con la documentación necesaria, el agente aduanal puede proseguir a hacer sus operaciones. Entonces, llama para hacer el reconocimiento previo de las mercancías. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el encargado de almacén de la agencia aduanal BABAG. Yo les voy a platicar algunas de mis funciones que realizo día con día. Mi principal función es la autorización de la entrada y salida de las mercancías, tanto verificar que la documentación que venga con ella sea verídica. También tengo el control total de los vehículos que se encuentran dentro del almacén y autorizo el mantenimiento que se realiza en el almacén para agilizar los pedidos y que no haya errores. Y por último, tengo el control total del inventario que se realiza acerca de las mercancías para verificar qué tantas mercancías entran y qué tantas mercancías salen. El fundamento legal es el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito aplicable a los almacenes de depósito. El artículo 35 de la ley aduanera nos habla del reconocimiento previo, que es un elemento que forma parte del despacho aduanero, tal como lo menciona este artículo. El reconocimiento previo de las mercancías, fundamentado en los artículos 42, nos habla del procedimiento previo, que es revisar la mercancía, la documentación, para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento. Conforme al artículo 90, inciso A, fracción primera, su régimen será de importación definitiva. Yo soy el revisor de la agencia aduanal BABAG. Lo que yo hago es realizar el reconocimiento previo de las mercancías. Mi obligación es ejecutar la actividad de recepción de los proveedores, insumos y materiales. A continuación voy a realizar el reconocimiento previo de 2 mercancías. Buenos días. Buenos días. Vengo a hacer el reconocimiento previo de 2 mercancías. Ah, sí, ya me había notificado la gente aduanal. ¿Traes tu gafet? Sí. Ah, permíteme. Ok, procede. A continuación, lo que vamos a hacer es el reconocimiento previo de las mercancías. Lo primero es revisar el país de origen, que se chequen las facturas, para eso contamos con ellas. Vemos la descripción de la mercancía. Ahora lo que se ve es su marca, modelo y serie. Podemos ver que aquí está su marca, el proveedor, su modelo, su serie, como también cuenta la serie en la caja. También se revisa la cantidad para ver si existe una faltante, pero podemos ver que aquí contamos con todas. Después veremos su descripción de la mercancía, que ya lo ubicamos. El etiquetado también es lo que se revisa. Cuenta con lo mismo que ahorita había recalcado. Y así es como se reconoce la mercancía una vez en el
reconocimiento previo. ¿Está lista? Sí. Ok. Adelante. Con permiso. Ok. Con permiso. Tomen asiento. Gracias. Buen día, clasificadores. Un cliente acaba de requerir nuestros servicios para una importación de 2 mercancías distintas. Es necesaria la clasificación arancelaria. Excelente, agente, pero ya se realizó el reconocimiento previo. Sí, ya se realizó. Bueno, entonces contamos con factura o algún otro documento. Contamos con factura y en ambos casos contamos con trípticos. Muy bien, creo que es lo necesario para ver si necesita alguna regulación o restricción. Bueno, entonces tenemos las mercancías. Esta es un ácido para pieles Gracias. y este es pollo para cuyo. Muy bien. Entonces requiero la clasificación arancelaria con su respectivo fundamento legal, a la brevedad, por favor. Muy bien, creo que es lo suficiente para empezar a trabajar. Si en dado caso necesitamos algún otro documento de información, lo comunicaremos con usted. Ok, se pueden comunicar conmigo o con la despachadora. Una vez ya listo la clasificación arancelaria, se lo vamos a conducir al documentador. Al documentador. ¿De acuerdo? Eso es todo. Es todo. Muchas gracias. Sale. Gracias. Con permiso. Todo. La clasificación arancelaria se determina por medio de la merciología. La merciología es la ciencia que estudia las mercancías desde su origen, su materia constitutiva o su uso y función. Previamente, esto se determina en el artículo 1 de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, la famosa tarifa. Esta está estructurada por medio de secciones, su primer par capítulo, su segundo par partida, su tercer par la subpartida y su cuarto par la clasificación arancelaria. Esta determinará los aranceles a pagar para su importación y exportación y sus regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. El fundamento legal de un clasificador es el anexo 6 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Este menciona que la comunidad competente puede otorgar opinión sobre tu clasificación arancelaria de la mercancía. Sin embargo, el artículo 47 de la Ley Aduanera menciona que el importador, exportador o agente o apoderado aduanal puede hacer consulta previa al despacho aduanero para saber si tu clasificación arancelaria de la mercancía es correcta. Una vez hecho el reconocimiento previo y obtenida la fracción arancelaria junto a la documentación necesaria, nuestro agente aduanal está listo para el siguiente paso, que es... El pedimento aduanal es un documento fiscal que sirve para demostrar que se han pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada y salida de las mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano. El pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas. El formato de pedimento es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual únicamente se deberán imprimir los bloques correspondientes a la información que deba ser declarada. Este formato deberá presentarse en un ejemplar destinado al importador o exportador, tratándose de las operaciones previstas en las reglas. A continuación, se presentarán los diferentes bloques que pueden conformar un pedimento, citando la obligatoriedad de los mismos y la forma en que deberán ser impresos. Cuando en un campo determinado el espacio especificado no sea suficiente, este se podrá ampliar agregando tantos renglones en el apartado como se requiera. La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y los tamaños de letras serán como se indican a continuación. Encabezados de bloque. Arial 9 negrita u otra letra de tamaño equivalente. Nombre del campo. Arial 8 negrita u otra letra de tamaño equivalente. Información declarada. Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente. El formato de impresión para las fechas será día, mes, año, donde serán 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Encabezado principal del pedimento. El encabezado principal deberá asentarse en la primera página de todo pedimento. La parte derecha del encabezado deberá utilizarse para las certificaciones de banco y selección automatizada.
El pie de página deberá ser impreso en la parte inferior de todas las hojas del pedimento. En todos los tantos deberán aparecer el RFC, CURP y nombre del agente aduanal, apoderado aduanal o apoderado de almacén. Cuando el pedimento lleve la e-firma del mandatario, deberán aparecer su RFC y nombre después de los del agente aduanal. El pago de las contribuciones puede realizarse mediante el servicio de PECA, conforme a lo establecido en la regla 1.6.2, con la posibilidad de que la cuenta bancaria de la persona que contrate los servicios sea afectada directamente por el banco. El agente o apoderado aduanal que utilice el servicio de PECA deberá imprimir la certificación bancaria en el campo correspondiente del pedimento o en el documento oficial conforme al apéndice 20, certificación de pago electrónico centralizado del anexo 22. Una vez ya completado el pedimento con los campos necesarios, se tiene que mandar a prevalidar, pero antes... ¿Qué es la prevalidación? La prevalidación consiste en comprobar que los datos descargados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria. Es importante saber a qué se refiere cada uno de estos criterios. El primer criterio sintáctico se refiere a que cada campo debe ser validado conforme a la cantidad real que existe en cada campo. El segundo criterio catalógico, los datos descargados deben coincidir con lo establecido en el anexo 22. El tercer criterio nos dice que los campos deben ser exactos a la cantidad real. Y por último, deben coincidir con la normatividad vigente. Una vez teniendo el pedimento, se deben enviar al sistema de automatización aduanera integral para que éste verifique que los campos cumplan con los criterios establecidos. En caso de no encontrarse ningún error, este arrojará un acuse electrónico aduanero, el cual indicará que ya ha sido validado y puede presentarse para su pago. Mi nombre es Rosa Camargo, represento a la empresa transportista. Normalmente el cliente o el agente aduanal tiene un contrato definitivo con la empresa transportista, de forma escrita en la que especifica que dicha empresa se encargará exclusivamente de despachar la mercancía totalmente durante todo el año, a menos de que incurra una falta por parte del transportista que no llegue a tiempo a cargar la mercancía, o el cliente contrate otros servicios durante la vigencia del contrato. Pero los contratos formales solo se realizan cuando estamos hablando de una gran cantidad de mercancía. La empresa transportista podrá brindar los servicios al cliente dependiendo del periodo que ellos contraten. En este caso estamos hablando de una persona física que requiere de nuestros servicios solo en 2 ocasiones, por lo que se le hacen cotizaciones individuales. No en contrato formal, sino más bien verbal. Y en igual de hacer una serie de foliadas de facturas, se le hará solo una marcando todo el servicio. La empresa transportista siempre se verá la necesidad de saber qué tipo de mercancía estamos hablando, lugar de origen, lugar de destino, peso, cantidad y el tiempo requerido, entre otros detalles. Los criterios que la empresa transportista toma para realizar una cotización es la caja refrigerada, que en este criterio estamos hablando de 53 pies, gastos de camión, peajes, honorarios del chofer, permisos y utilidades de la empresa, y ya se hace una totalidad que son de 14.700, que estamos hablando de la refrigerada. El sistema de selección automatizada se encuentra en el módulo de entrada en la aduana. Este sistema no es totalmente aleatorio, ya que son varios los factores que influyen para saber si tu mercancía necesita ser revisada. El primero es qué tipo de mercancía es el que estás importando o exportando. Segundo, la nomenclatura arancelaria en la que se haya clasificado. Y por último, el importador o exportador que haya realizado la operación. El proceso inicia una vez que el pedimento se haya transmitido a la autoridad aduanera y ésta lo haya validado con un código de barras, el cual deberá ser impreso en el pedimento. El procedimiento se dará por terminado una vez que se hayan hecho los pagos correspondientes de lo no arancelario y que se hayan cubierto los impuestos correspondientes a la mercancía. Posteriormente se activa el semáforo de selección automatizado. El procedimiento consiste en presentar la mercancía y el pedimento ante la aduana, que se le añada el código de barras. Número 3, que el verificador valide el código de barras, que se vaya al semáforo y cuando se esté en el semáforo se tengan las dos opciones. La primera, que sea verde, que es desaduanamiento libre, quiere decir que tu mercancía está liberada. O 2, que sea rojo y te toque reconocimiento aduanero.
En este caso, tendremos dos opciones. Se revisará la mercancía y te puede salir un procedimiento administrativo en materia aduanera, quiere decir un PAMA. O dos, que vuelvas a activar el semáforo. En este momento te podrá salir verde, que quiere decir que tu mercancía ahora sí está liberada. O puede salir rojo, que quiere decir que tendrás un segundo reconocimiento aduanero. El fundamento legal del semáforo fiscal es el artículo 37, 37A, 43 y 89 de la ley aduanera, los cuales nos hablan de quiénes deben activar el semáforo fiscal, cuándo lo tienen que hacer y cuáles son los resultados que te dará este. Reconocimiento aduanero. El reconocimiento aduanero consiste en el examen físico y documental de las mercancías de su importación y exportación. ¿Qué instrumento determina si se debe o no realizar el reconocimiento aduanero? Mecanismo de selección automatizado. ¿Cómo se activa el mecanismo de selección automatizado? ¿Por vehículo o por pedimento? ¿Qué puntos revisar en los documentos? Pedimentos, confrontación SAI, coincidencia de clave, campos de observaciones, claves e identificadores de partidas. Documentación anexa, factura, que el expendidor coincida, datos de importador y exportador, descripción, cantidad y datos de identificadores, cargo de incrementables, país de origen. Documentos que comprueben las regulaciones y restricciones no arancelarias. Fracción arancelaria, autoridades responsables, documentos que amparen el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, documentos a favor del contribuyente, cantidad y descripción correspondiente. Documentos que comprueben el cumplimiento de las NOMS. Mercancía sujeta, cumplir con los requisitos del anexo 3.4.1, normas de certificación vigentes y constancia de conformidad. Origen. Mercancías sujetas a cuotas compensatorias. Revisar pago. Consultar resolución sin limitarse al texto de la fracción. Confirmar que la mercancía es originaria de un país distinto. Mercancía por la que se haya solicitado trato arancelario preferencial. Acuerdo o TLC. Cumplimiento de las obligaciones. Factura. Fracción arancelaria y correcto llenado de ellos. Revisión física. Conteo. Descripción, unidad de medida, número de piezas, naturaleza, clasificación arancelaria, origen y demás características físicas de la misma. ¿Quiénes deben supervisar el reconocimiento aduanero? El administrador deberá supervisar los actos de reconocimiento aduanero, para lo cual podrá auxiliarse de los subadministradores, jefes de departamento, jefes de sección y jefes de salas que de él dependan, según el tipo de aduana de que se trate. Cantidad de mercancía revisada por el verificador. En importación, mercancía sensible 20%, mercancía que requiera maniobras 10%, textiles 20%. En la exportación, para exportación definitiva o retornos de exportaciones se practicará el reconocimiento sin que se descarguen y retorno de textiles 20%. Revisión de maquinaria. Marca, modelo, número de serie y datos de identificador individual. ¿Qué es un oficial de comercio exterior? En términos generales,
Un OCE es un servidor público adscrito al Servicio de Administración Tributaria que puede ubicarse en cualquiera de las 49 aduanas de nuestro país. El propósito de estos oficiales es que se lleve a cabo la correcta revisión de las mercancías y pasajeras en las aduanas de México. Pocos saben sobre las tareas realizadas por los oficiales de comercio exterior, o por sus siglas OCE, y de todo lo que hay previo a su llegada a las aduanas de nuestro país. Cabe destacar que muchos de los ciudadanos mexicanos solo reconocen a estos servidores públicos como los oficiales de aduana, los aduaneros o policías de aduana. ¿Qué hace un oficial de comercio exterior? Un oficial de comercio exterior asesora y orienta a los usuarios de comercio exterior sobre los diversos trámites que se realizan dentro de la aduana. Revisa la documentación que ampara la mercancía de comercio exterior, así como las recaudaciones aduaneras. Efectúa la revisión física de los medios de transporte y las mercancías, apoyado de medios de revisión. Realiza el correcto cobro y cálculo de contribuciones, brinda seguridad al personal y encuentra mercancías ocultas sin declarar o prohibidas dentro de los medios de transporte. Por último, como podemos observar, un oficial de comercio exterior no solo calcula las contribuciones, sino también preserva la flora y fauna y seguridad nacional de nuestro país. Número de candado 0951 138. Procedan con los canoes. Sí, abran pecho. Vamos. Arriba. Busca, Pedro, busca. Vamos. Vamos. Lo que realizaré a continuación es la revisión del montacargas para que así pueda ser utilizado de una manera segura y correcta. Empezaremos checando los niveles de aceite. Nos vamos hacia la bayoneta del aceite, miramos que esté correctamente el nivel. Pasamos a lo que es la pila, que esté correctamente conectada. Después vamos a empezar a lo que es los niveles de aceite, de gas y de gasolina. Aquí podemos ver que los niveles de gas y de gasolina están correctos. Después vamos a hacer lo que es la revisión de la llanta, que se encuentren en buen estado. Y aquí están correctamente. Empezamos con las cadenas del montacargas, que están en buen estado, listas para utilizarse. Las cuchillas del mismo también, y ya con esto miramos que está correctamente para su función. El procedimiento de reconocimiento aduanero inicia con el operador de módulos. Una vez que el semáforo fiscal dio como resultado rojo, el operador de módulos tiene que avisarle al jefe de reconocimiento aduanero, el cual le da la documentación a los verificadores para que verifiquen cuál es la mercancía que está siendo presentada. Después verifican el candado y el contenedor. Se solicita que hagan las maniobras para descargar la mercancía para que se pueda verificar.
Y si es una mercancía de difícil identificación, se tiene que levantar un muestreo. Pero si es de fácil identificación, se hace la confrontación de lo documental con lo físico, es decir, qué me están diciendo en los documentos y qué es lo que me están presentando en físico como mercancía. Si la mercancía coincide, se ordena que se cierre el contenedor y se da por concluido el reconocimiento aduanero. El verificador tiene que registrar en una bitácora que fue realizado el reconocimiento aduanero, pero que se dio como correcto porque no hubo ninguna incidencia. Se ordena que se cierre el contenedor y que el operador del transporte salga del recinto. Por el contrario, si la mercancía no coincide, se tiene que avisar al subadministrador y al agente aduanal que hubo una incidencia. Si es una incidencia simple, se califica en el sistema como una incidencia simple y se libera el contenedor y se registra en una bitácora que hubo una incidencia simple, pero se tiene que elaborar un acta porque al fin y al cabo hubo una incongruencia entre la documentación y la presente mercancía. Se elabora esta acta, se revisa que esté correcta y se le tiene que entregar al agente aduanal firmada por dos testigos. Se le tiene que entregar una copia original al agente aduanal y se registra en la bitácora de los verificadores que en el reconocimiento aduanero hubo una incidencia simple. Si es una incidencia grave, se tiene que notificar por igual y se levanta un acta. Se notifica, se retiene el contenedor. Si es una empresa IMEX, se tiene que avisar al departamento legal para que sepan que se va a iniciar un procedimiento. Si no es una empresa IMEX, si es una empresa certificada, es lo mismo, se levanta el acta y se tiene que notificar por igual y empieza el embargo precautorio. Al igual, sea la persona que sea, se va a levantar un acta, pero es diferente porque en empresa IMEX se retiene el vehículo y se retiene el contenedor con su mercancía. En empresa certificada se libera el contenedor, pero se queda el acta de que hubo un embargo precautorio. Si no es ninguna de las dos, al igual se retiene el vehículo y se retiene la mercancía. Esta acta se le entrega al agente aduanal, igual que las demás se les tiene que notificar y entregársele original al agente aduanal. Lo anterior mencionado, el procedimiento del reconocimiento aduanero, está fundamentado en el artículo 150 y 151 de la ley aduanera. Buenas tardes, para 53411 el candado. 210819. Lo abro. Ábrela. Declararon ácido retinoico. ¿Podemos revisar? Las abro, Liz. Por favor. No sé qué es. Bien, entonces hay que levantar muestra para verificarlo. Lick, ese es el resto de las mercancías que estaban ahí arriba. Pues no sé qué sea, la verdad. No sé si quiera que las abra para que las revise. Está bien, es el ácido retinoico. Ok, vamos a realizar la revisión inicial. Carla, buenas tardes. ¿Cuánto tocó? 53411. ¿El número de perdón? 210911. ¿Puedo verlo ya? Sí, ya. Carla, están declarando, ¿puede que verificar? ¿La abro? Sí. Por favor. Sí, es pollo. ¿Está congelado? Sí, está congelado. Congelado. Entonces hay que tomar una muestra para checar la clasificación, ¿ok? Porque sí es pollo. Está bien, Lick. Mira, Lick, está
Este es el resto de las cajas que estaban en el embarque aquí arriba. Se puede ver, es pollo congelado, aquí está. Ok, Carla, ábreme. Está congelado, ¿verdad? Sí. Pues estas son el resto de las que faltaban del embarque allá arriba. Ok, ¿me puedes abrir la primera también, por favor? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Ok, Carla, vamos a hacer una revisión más instructiva. Hay que quitarle teja a la caja. Es droga, hay que avisar a las autoridades para realizarlo en embarque. Inmediatamente. ¿Está? Gracias. Hay que avisar al jefe. ¿Cuáles son los casos en los que la autoridad aduanera iniciará un PAMA? Existen diferentes casos, según el artículo 151, los cuales son cuando se intenta introducir mercancía por un lugar no autorizado, cuando en tránsito internacional la mercancía se desvíe de su ruta fiscal o cuando sea transportada por un medio no autorizado, cuando su importación esté prohibida o esté sujeta al cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria o alguna norma oficial mexicana y esta no sea cumplida, cuando no se cuente con la documentación que acredite el cumplimiento o la legal estancia de la mercancía en el territorio nacional, cuando el vehículo sea conducido por una persona no autorizada, cuando en reconocimiento, segundo reconocimiento o en verificación en tráfico se encuentre con mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor de la mercancía, cuando no se pueda localizar al proveedor en el extranjero debido a que nos dio información inexacta, o cuando el valor del pedimento sea un 50% inferior al valor de una mercancía idéntica o similar. Para proceder al embargo precautorio de las mercancías, la autoridad aduanera tendrá que levantar un acta de inicio en el procedimiento administrativo en materia aduanera, donde se deberá hacer constar 1. La identificación de la autoridad que la está llevando a cabo y que practica la diligencia. 2. Los hechos y circunstancias por el cual se está llevando a cabo el procedimiento. 3. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías. Y 4. La toma de muestras y otros elementos probatorios. Los puntos anteriores son necesarios para que la autoridad pueda dar una resolución final, para lo cual contará con un plazo máximo de 4 meses, contados a partir del día siguiente en que se venció el plazo, para que ésta pueda recolectar pruebas y alegatos. De lo contrario, se quedará sin efecto las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento. Si en la resolución definitiva se desea impugnar, esta puede hacerse a través de un recurso de revocación, juicio de nulidad y o amparo directo. Todo esto tiene un fundamento legal en el artículo 150 y 152 de la Ley Aduanera. Cuando el verificador revisa que la mercancía y la documentación estén en orden, le autoriza al representante del agente aduanal que le dé salida al transportista. Este se dirige al módulo de salida y le entrega la documentación para que le abra las puertas de la aduana. El fundamento legal del módulo de salida está en el artículo 43 de la Ley Aduanera en el segundo párrafo, que nos dice que cuando no existe ninguna irregularidad en el reconocimiento aduanero o te tocó el semáforo en verde, podrás dirigirte al módulo de salida.
Dentro del proceso de importación o exportación, una parte fundamental es el reconocimiento previo, donde la finalidad es corroborar todo lo presentado, es decir, checar documentos, cantidades, veracidad de la mercancía, etc. Este proceso se lleva a cabo dentro de los recintos fiscalizados donde arriba la mercancía. Este es el lugar donde las autoridades aduaneras realizan indistintas funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga, así como el despacho. Para que los recintos fiscalizados puedan llevar a cabo las actividades del proceso, es necesario que cuenten con la concesión para prestar servicios o autorización por parte del SAT. Para obtener dicha concesión se deberá acreditar como persona moral legalmente constituida, acreditar su solvencia moral y económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera, así como contar con experiencias. Deberá presentar ante la caja mediante el portal del SAT en la ventanilla única, conforme a la regla 1.2.2. Esto dentro de un plazo de 30 días después de la convocatoria. El proceso es de la siguiente manera. El SAT expide la convocatoria publicada simultáneamente en el DOF. Las bases de licitación incluyen los criterios de selección. Los participantes deberán acreditar con lo antes dicho. El SAT emite el fallo debidamente fundado y motivado. Los participantes podrán inconformarse solamente durante un plazo de 15 días por escrito y con pruebas. Una vez dictada la resolución, se adjudica la concesión y el título respectivo se publica en el Diario Oficial de la Federación. Dentro del proceso no se requiere adjuntar documentos ni tampoco se obtienen. En el caso de las autorizaciones, igualmente se deberá acreditar como persona moral legalmente constituida. Se deberá ingresar al portal del SAT. Esto se puede presentar en cualquier momento, pero en este caso sí se deberán adjuntar documentos al trámite. Se deberá adjuntar 1. Acta constitutiva en la que se acredite el capital mínimo a 600,000 pesos. 2. Programa de inversión. 3. Planos en formato PDF y AutoCAD en los que se identifique la superficie objeto de la solicitud. 4. Manifestación. 5. Documentación que acredite las facultades para ambos actos administrativos. Las condiciones será estar inscrito en el Registro Federal del Contribuyente, contar con firma electrónica avanzada, estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y estar legalmente constituida. La resolución final, en el caso de la concesión, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos de mayor circulación. En el caso de la autorización, se obtiene el oficio de respuesta de solicitud. Los particulares que obtengan la concesión o autorización para prestar servicios de manejo, almacenaje y custodia en los recintos deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la ley y mantener los medios de control que señale el SAT.